Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. Primera edición de Sin Saco Fiscal, este programa que es un split de Sin Saco y Sin Corbata, con don Jorge Haddad, que es nuestro hombre de temas fiscales, y con la incorporación de un joven valor, que como joven valor seguro que viene con ese rucho, yo como son los chicos, no son terribles. Guillermo, que vienen a hacer Guillermo viene a hacer sus primeras pininos en esto de transmisión de radio y televisión. A ver, primero, usted sabe que yo no soy especialista en temas fiscales, así que yo voy a dirigir un poquito los tiempos, pero acá el que va a mandar es Jorge y va a mandar Guillermo con la temática. Por ahí sí que usted me ve que desaparezco de cámara, es básicamente para dejarlo que ellos hablen con toda la libertad. Pero también tenemos para usted la posibilidad de que haga preguntas. Sí, no en vivo. Le vamos a pasar las preguntas a Jorge y a Guillermo. sinsacofiscal@gmail.com. Y en el futuro, si tenemos suerte y hacemos algún concurso, lo vamos a hacer también por ahí. Pero cuando venga, porque están dando vueltas esas cosas. Don Jorge Haddad, ¿cómo va, querido? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Hola Guillermo, hola Maxi, Jorge, que es el operador nuestro, el que nos permite genio salir de al aire, el genio de las tech y todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Aquí vamos con muchas inquietudes, con mucha repercusión que me ha venido de los newsletters y de las comunicaciones. A ver qué vamos a tratar, qué temas vamos a ver, si podemos ver el impuesto a la riqueza, si podemos ver qué pasó con bienes personales y bueno, vamos a empezar con impuesto a la riqueza, así que si te parece bien cuando... Sí, vamos, porque es un tema que va a entrar. Porque ha habido, la verdad que está muy poco discutido, si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo, pero digamos en el hilado fino, hasta ahora no se ha empezado una verdadera discusión sobre este texto que presentaron Carlos Heller y Máximo Kirchner. Claro, esto viene tramitándose desde hace rato entre ellos y manejando los tiempos para ver cuándo tenían la posibilidad de que salga por el Congreso, que creo que ahora la tienen, y mandaron un texto de un proyecto presentado ya que tiene un montón de deficiencias y un montón de problemas técnicos y problemas de aplicación, porque va a ser así, con problemas técnicos y problemas de aplicación. ¿Por qué? Primero, cuando analizamos nuestro país, tenemos y hemos tenido en nuestra historia todo tipo de impuestos. Este es un impuesto patrimonial. Nosotros inventamos todo, casi, y aplicamos todo lo que inventaron los demás. Claro. Así que es así. Nosotros tenemos que recordar que impuestos patrimoniales siempre tuvimos. Un impuesto al patrimonio de las empresas y un activo a las personas humanas, a las personas físicas, como se llamaba en su momento. Entonces, el impuesto patrimonial, el impuesto a los consumos y el impuesto a la renta son las tres formas de gravar impuestos. ¿Dónde se aplica el impuesto patrimonial? En muy pocos países del mundo. ¿Por qué? Porque incides directamente sobre el capital, el patrimonio, el activo, el patrimonio neto, como vos quieras llamarlo, de acuerdo a las diferentes opciones, de cada uno de los impuestos que se hagan. Es una presión muy directa. Por ejemplo, las contribuciones inmobiliarias en Chile, el ABL en la Ciudad de Buenos Aires, el impuesto inmobiliario en las provincias, el impuesto automotor, son impuestos patrimoniales individuales. Nosotros tenemos la jerarquía de tener impuestos patrimoniales generales, globales, o sea que abarca todo el patrimonio. Eso solo creo que lo tenemos Colombia y nosotros, nada más. Y Uruguay en Sudamérica. ¿Bien? Uruguay y Colombia. Uruguay y Tienen un Colombia. impuesto similar a bienes personales. Pero con una intensidad mucho más baja que la nuestra, porque es una incidencia mucho más directa y llamémosle, duele mucho más. Es más fácil hacerle pagar al contribuyente por el auto que tiene que por todo lo que tiene. Y si es por todo lo que tiene, tenés que descontar contar las 23 propiedades y descontarle las 25 hipotecas.
con lo cual se te complica cuando estás pretendiendo aplicarlo. Entonces, nosotros ya tenemos un impuestos en todas las provincias individuales, patrimoniales. El inmobiliario, a las automotores, a las lanchas, a los veleros. Hay impuestos de todo lo que va caminando y tiene capacidad contributiva directa. ¿Qué es eso? Lo que se expresa. También tenemos un impuesto general que es bienes personales. Y ahora se crea otro impuesto. Entonces, yo te pregunto, ¿impuesto sobre impuesto es permitido o no es permitido? En Argentina Guillermo. sí, en el mundo no. Claro. Guillermo, ¿qué dice la jurisprudencia sobre eso? Y en realidad, a ver, la jurisprudencia, lo que dice principalmente, ¿no?, la jurisprudencia de la Corte, en principio la doble imposición sobre una misma exteriorización de capacidad contributiva no es improcedente. Siempre está el límite de la confiscación. Claro. Pero ese es otro tema que lo vamos a tratar. Ese es otro tema. Por Pero ende, digamos... por todo lo que están diciendo ahora y por todo lo que se empezó a hablar, empecemos a aclarar un poco las cosas y a ponernos en el lugar real para no tener sorpresa después ni crear falsas expectativas tampoco. Porque acá no es cuestión de vender humo, sino de decir las cosas como son y la realidad. O sea, la Corte permite la doble imposición sobre un bien. Exactamente, los autos Bien. vos pagás impuestos internos y impuestos al valor agregado. Y pagás también ingreso bruto. O sea, tenés 3 cuando compras un auto. Tenés 3 impuestos y esto es pacífico, no es violatorio de la Constitución. Esta es una cuestión, claro, estamos hablando de impuestos a los consumos. Claro. Ahora estamos hablando de la jurisprudencia, Jorge, vieja. Estamos hablando de Simón Mataldi en adelante. Claro, por eso te digo, eso es jurisprudencia vieja. Ahora, el impuesto sí, pero será vieja, pero no ha sido cambiada. No. Ninguna de las cortes posteriores, cambiando las teorías judiciales durante todos esos años, no han cambiado esa concepción. No la ha cambiado. Eso es una cosa que muchos están diciendo cómo es posible. Es posible, lo reconoce, estés o no estés de acuerdo en lo que dice la Corte. Entonces hay que explicarlo eso. Entonces, partiendo de esa base, tenemos otro tema. ¿Qué pasa con los impuestos confiscatorios, como vos decías, pero en materia patrimonial, en impuestos patrimoniales? ¿Qué entendemos por impuestos patrimoniales? Aunque realmente es un impuesto sobre los ingresos, sobre la renta, impuesto a la herencia. Nosotros lo consideramos como un impuesto patrimonial, pero en realidad es un ingreso, es una renta que vos obtenés por haber sido sobrino nieto de alguien. Extraordinario y por única vez. Por única vez, pero eso es por haber sido sobrino nieto de un magnate. Entonces, bueno, de acuerdo al parentesco y al monto, siempre ha habido un cálculo de mayor gravabilidad, mayor imposición a más lejano parentesco. Y a medida que vas aumentando el monto, claro, la Corte dijo desde 1800 y algo que era confiscatorio a partir del 33%, que eso es lo que quedó históricamente en la memoria de todos los argentinos. Confiscatorio 33%. Momentito. Estamos hablando de un impuesto que nosotros lo consideramos patrimonial, pero técnicamente no es patrimonial. Es una de las variaciones de impuesto a la renta, teniendo como renta a la persona y como que recibe algo, como por ejemplo también es impuesto a la renta cuando me gano la lotería, el Kini o lo que sea. ¿Qué es lo que hice? Comprar un número y me gané X cantidad de millones. Eso también no es un impuesto patrimonial, es un impuesto al ingreso ya mismo, que income tax dicen mucho más exacto que impuesto a las ganancias o impuesto a los réditos, como era antes nuestro impuesto. Entonces, acá tenemos un impuesto a la herencia, que decía que 33%, más del 33% era confiscatorio, pero estamos hablando de alguien que tiene un distanciamiento, que no es un impuesto patrimonial. Eso tenemos que aclararlo también. Ese es un tema. Para mí,
jurisprudencia de la Corte sobre impuestos patrimoniales y confiscatoriedad sobre impuestos patrimoniales claramente establecido, yo no veo que haya habido un pronunciamiento de la Corte sobre un impuesto patrimonial claramente establecido. O sea, en pocas palabras, que este impuesto a los ricos, como se le llama, no podemos atacarlo por ninguno de esos dos puntos. Exactamente. Bien. Partamos de la base que ellos le ponen un nombre que es un aporte solidario y que es como el ahorro obligatorio en la época de Malvinas, que vos te acordarás perfectamente que dijeron que no, que era un empréstito solidario, un empréstito, resultó siendo un impuesto, porque de solidario y de cuando te obligan a pagarlo no hay solidaridad que valga. Acá sí, más estamos allá del hablando nombre que le quieran poner, claro, digamos, es una prestación obligatoria exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio, es impuesto. se acabó. Claro. No se habla más de Entonces lo que tenemos en cuenta, lo que tenemos que tener en cuenta es ahora, ¿qué defectos tiene este texto que circuló? Que no tiene nada que ver, reconozcámoslo, con el original que circuló por primera vez. Sí. Porque se han hecho muchos cambios y muchos cambios con defectos técnicos, ¿no es cierto, Jorge? Sí. Hay cuestiones técnicas que van primero, pero vamos por partes, porque estábamos hablando de que esto es un tributo. Y si es un tributo, tenés que analizarlo como tal, por más que se lo mire como se lo mire. Y es un tributo que tiene afectación específica, que la Constitución no te permite una afectación específica para tributos, porque los tributos tienen que ir normalmente a rentas generales, no pueden ir a afectación específica como se ha hecho acá y como se establece en la ley. Pero si vamos a los puntos especiales de este impuesto, nosotros tenemos algunos aspectos que debemos considerar. Por ejemplo, el primero de ellos, que también te están diciendo que es una discriminación respecto de la tasa según dónde se encuentren los bienes. Si los bienes están en el país o los bienes están en el exterior. Empezamos con los bienes y después seguimos con los sujetos. Si los bienes están en el país, tenés una tasa que va aumentando en función de también la cantidad de dinero que está grabando en la escala. Y tenés una tasa que te empieza con un 2% para 200 millones y que te sigue, bienes del país estoy hablando, con un 3,5% para los que tengan más de 3.000 millones. Más de 3.000 millones. O sea, es una escala que va del 2 al 3,5. Muy chica, muy corta, podría haber empezado antes y ser más flexible la escala. Y una escala diferente. No. Si vas a empezar más cuando el número va abajo, entran muchos funcionarios, Jorge. No. Es que van a entrar muchos funcionarios, eso lo vamos a ver ahora. Sí, porque la trampa es esa, la escala no va a ser cambiada con el tiempo. Con lo cual hoy son 12.000 y el año que viene serán 20.000 y el otro año serán 100.000. Hay un problema que después lo vamos a tratar puntualmente, si nos vamos por las ramas, traenos, que es el problema en el agropecuario, y los problemas que pueden llegar a surgir a partir de la aplicación de esta ley. Estábamos hablando de las tasas de los bienes en Argentina y los bienes en el exterior. Los bienes en el exterior parten del 3% y llegan al 5,25%. Una locura. O sea, es un 50% más. A ver, ¿hay discriminación, Guillermo? ¿No hay capacidad contributiva igual? ¿No se tendrían que gravar los bienes igual? ¿Qué ha dicho la Corte sobre eso? Porque nos estamos peloteando en esto, ¿no? Mira, me parece que la Corte sobre en principio, digamos, las escalas, o sea, si bien podemos definirlas técnicamente como una progresividad en escalas o en escalones o por grado, me parece que por ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué diferencia hay entre un contribuyente que exterioriza una capacidad económica de 199 millones, 199,999,99 si querés, y uno de 200 millones en adelante? O
sea, si vos partís teniendo 200 millones de pesos declarados en tu última declaración de bienes personales, ya desde el vamos pasás a tributar una tasa del 2%, que serían algo así como 4 millones de pesos. Exactamente. ¿Y qué Esa ¿Por qué pregunta, vienes acá? Guillermo, esa pregunta se la he hecho yo a 7 titulares de la FIP a lo largo de mi carrera como periodista. Y la respuesta ha sido siempre la misma. En algún lugar hay que poner el límite. En algún lugar tenés que cortar el Totalmente. queso. Estamos Es la hablando de un respuesta. mínimo imponible, o sea, los 200 millones de pesos es un mínimo no imponible. De ahí Claro. para abajo vos no tributás este aporte extraordinario o impuesto, como queramos definirlo. Pero bueno, ¿qué diferencia hay en capacidad contributiva? Partamos del principio de capacidad contributiva. Uno contribuye, digamos, o paga impuestos en virtud, digamos, de la aptitud que tiene para colaborar con los gastos generales del Estado. ¿Y qué diferencia habría ahí? Ahí ya hay una discriminación. Podrían haber implementado por ahí una progresividad distinta donde a partir de los 200 millones vos pagás sobre el remanente, sobre el exceso, con una alícuota del 2%, no sobre desde el vamos. Todo. Qué buen punto. O sea, no que la tasa te aplique sobre el 100% del patrimonio Exacto. de 200 millones, sino sobre la tasa se El aplique excedente. sobre el excedente de 200 millones. Exactamente. Era como estaba prevista en el anterior texto de bienes personales, que ahora, digamos, lo volvieron a reformar. Claro. Partamos de esa base. Y después, en relación a A lo eso que le me llaman preguntó, técnicamente, perdón, mínimo exento. Sí. Mínimo no imponible claro, y mínimo exento. mínimo exento, claro. Exactamente. Y después, bueno, lo otro que me pregunta, ¿cuál es la diferencia, a ver, entre exteriorizar activos en el país o en el exterior? Eminentemente no hay. Ahí te lo puedo decir, es básicamente ideológica. Sí, sí. La diferencia es ideológica. Lo que tratan de decirte es, bueno, invertiste en Argentina, vos te la fugaste, tenés un castigo superior por habértela fugado. Sí, sí, si se quiere, digamos, sí, puede haber. Sí, de hecho, anteriormente, bueno, la jurisprudencia, bueno, Jorge habló un poquito ahí, digamos, del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y anteriormente la Corte tenía el criterio que aquellos, digamos, que vivieran en el exterior y tuvieran bienes en Argentina, tributaban el doble, o sea, llegaban a alícuotas del 50% por una cuestión de desarraigo. Con lo cual, sí, o sea, esa decisión es eminentemente política, digamos. Adicional ausentismo le llamaban en la adicional por época ausentismo, el impuesto a la herencia, porque vivían en Francia y eran herederos de latifundios acá. Eso, estamos hablando de esa época, ¿no? Claro, y de esa corte y de esa doctrina. Sí, básicamente era porque no había un esfuerzo compartido en, digamos, colaborar al crecimiento del país, si se quiere. Siempre mencionan el preámbulo y demás. Lo que voy es la capacidad contributiva es para iguales en igualdad de condiciones. Acá no hay igualdad de condiciones. Vienes en el país y vienes en el exterior, no es igualdad de condiciones. Ahora, la igualdad de todo lo que estamos hablando hasta acá, que son disquisiciones técnicas importantes, pero la pregunta es, ¿todo esto lo hace atacable judicialmente al impuesto? ¿O lo consolida legislativamente al impuesto? En algunas cosas te lo está consolidando y sacando el humo que puede llegar a venir con la desigualdad, con los bienes, y en otras cosas no. En otras cosas es vulnerabilidad y que vos podés oponerte, podés realmente oponerte. Por ejemplo, la superposición de impuestos puede llegar a ser confiscatorio. Y vos tenés una superposición de impuestos de bienes personales al 31 de diciembre sobre bienes del exterior que pagaste el 2,25%, a lo cual le sumás acá, en la tasa máxima, suponete, como fuese en el bienes personales, el 5,25%, lo que te suma el 7,50%. Y el 7,50% sobre un patrimonio puede considerarse confiscatorio. ¿Por qué? Porque si vos lo demostrás que tenés en inversiones líquidas, fluidas o fondos de inversión o como quieras llamarla, sin títulos argentinos valuados al 31 de diciembre, porque sería una cargada, ¿no es cierto? Que hoy te tomen el valor de los títulos argentinos al 31 de diciembre. Suponete que tenés inversiones en Austria, en Suiza, en Estados Unidos,
y no te está dando el 7,5 luego de impuestos. De ninguna manera, con lo cual vos estás no pagando el impuesto con la renta, sino que lo estás pagando con una parte del capital, que hoy comparativamente es confiscatorio, porque puede llegar a ser, sumando los dos impuestos, el doble del rendimiento excelente que te pueden dar en cualquier país en el mundo. No estamos hablando de la Argentina que paga el 8, 9, 7, no. Un país razonable del mundo serio no te da el 7% anual. A mí me dice alguien que ellos pensaron que en promedio el capital que tenía una persona de estas 12.000 buscaba una renta no menor del 14% anual, con lo cual la tasa de impuestos no lo afectaba a la larga. Digo, mirá, en algunos casos, si conseguís una tasa de 4%, si sos muy conservador, o de 3%, si sos muy conservador en tu cartera, te estás comiendo virtualmente toda la ganancia, todo el ingreso que tuvo el tipo y por ahí tiene que poner plata de su bolsillo. Entonces la pregunta es, ¿no debería también analizarse la rentabilidad que tuvo la persona sobre ese patrimonio para ver si no está pagando uno y comiéndose un pedazo de capital para poder pagarlo? No, es al revés, que lo tenés que vos plantear. Claro. Por eso. Vos tenés que plantearlo. La confiscatoriedad se tiene que demostrar. Vos la tenés que demostrar a través de prueba. Que bueno, por eso es tan, digamos, a veces complejo que se considere la confiscatoriedad de un impuesto. Digamos, los últimos casos que hubo al respecto fue con ganancias, claro, Candy, exactamente, ganancias y la aplicación o no del ajuste por inflación. Que ahí, digamos, se llegó a demostrar que en ese caso el impuesto a las ganancias era confiscatorio si no se permitía aplicar el ajuste por inflación, porque, bueno, a través de una pericia contable se determinó que, evidentemente, absorbía una parte sustancial de la renta que obtenía el contribuyente para un ejercicio. Pero bueno, obviamente eso se tiene que demostrar. El contribuyente debería acreditar que bueno, que en este caso el aporte se sumado con bienes a mí me dijo, personales. yo hablé con dos ricos, dos de los grandes ricos, dos de los tipos que tienen que estar entre las 15 fortunas más grandes de la Argentina, y hablé con uno que dice, yo estoy en el límite, puedo ser el 11.999 o el 12.001, me dice. Dice, los otros dos de arriba me dice, la verdad que me voy a tener que sentar y pagar lo que me piden, porque si no me van a mandar la FIP, me van a tirar carpetazo, me van a mover al sindicato. La verdad que mi operación comercial en Argentina no quiero frenarla por eso. Me van a matar, no me dijeron me van a matar, dijeron otras palabras, sí. Pero lamentablemente, viste, tengo que ponerla. Ahora, el que estaba ahí entre 12.001 y 11.999 me dice, yo me voy a sentar y voy a hacer cálculo con mi contador. Y una vez que haga el cálculo con mi contador, voy a verificar si lo que me piden me está comiendo el capital o no. Si me come la rentabilidad o me come el capital, yo no lo pago. Hago un pequeño depósito judicial, hago una presentación judicial y dentro de 5 años que me lo vengan a reclamar. Bueno, a ver, hay algo importante que dijo Jorge, porque Jorge, por ejemplo, habló, digamos, de gente que por ahí en su activo tenía los bonos soberanos argentinos que están, o sea, la cotización hoy no es la misma que al 31 de diciembre del 2019. Y ahí también una cuestión que sí hay jurisprudencia al respecto, es que la Corte ya dijo, a partir del precedente María Navarro de Viola, de Herrera Vegas, que, digamos, no se puede ir sobre capacidad contributiva pretérita. O sea, en este sentido, ¿qué quiso decir la Corte? O sea, vos no podés pretender tomar como base una declaración jurada si antes de la entrada en vigencia de esta ley, convengamos que esto es un proyecto, todavía no es una ley, si antes de la entrada en vigencia de la ley, esa capacidad contributiva exteriorizada no existe más. Entonces, en este sentido, ¿qué puede pasar? Disminuida considerablemente, claro. Que eso es lo que hay que demostrar. Que eso es lo que va a pasar con este año, en donde toda la rentabilidad que uno pudo haber tenido el año pasado, por más espectacular que una fuera, la verdad que esta crisis te ha comido todo. Entonces, vos me estás exigiendo hoy que te garpe con mi actual ingreso la ganancia, algo sobre la ganancia que tuve el año pasado. Que me pagues, no con tus ingresos, porque esto es patrimonial. Sacalo de donde quieras. El problema más grave lo tienen aquellos que hicieron inversiones en inmuebles,
porque con ladrillos no lo podés pagar. Y hoy Claro. anda a vender algo mal vendido, te dan muy poco dinero con respecto al valor. O sea, eso es lo que realmente tenés que demostrar para que vos acredites lo que vos me planteaste de entrada. ¿En qué es vulnerable? Acá tenés una vulnerabilidad, pero claro, como todo lo tenés que demostrar vos. No es que te dan por sentada la existencia de la vulnerabilidad, tenés que demostrarla, porque cada caso es distinto. Acá es un traje a medida. Vuelvo a decir, no es lo mismo aquel que compró en la época de la burbuja norteamericana, los remates de los inmuebles en Miami a $50.000 y hoy valen $450.000 y se compró 10 propiedades y está excedido en todo esto, pero tiene inmuebles que le están rindiendo un 3, 4, 5% libre de impuestos de renta. Pero para pagar este impuesto tiene que vender uno de los inmuebles. Claro. Hoy en Estados Unidos vender algún inmueble es venderlo debajo del valor de mercado con una pérdida considerable. ¿Por qué? Porque la pandemia, y ahí sí no hablo de cuarentena, la pandemia afectó a todos económicamente. Acá, Claro. en España, en todos lados. Entonces, cuando hablas de patrimonio y no de rentabilidad, como es este caso, es distinto, es diferente. Mientras que Pero tenés esperamos que Maxi Lagorio trate de comunicarse con la persona que teníamos invitada, los invito a que hablemos un poquitito del tema cooperativas y después volvemos a un poquito más de impuesto a la riqueza. ¿Les parece bien? ¿Cómo no? Dale, dale. No, Cuénteme. lo que teníamos con Jorge, o sea, lo que queríamos comentar es sobre una reciente resolución de la Comisión Federal de Impuestos. La Comisión Federal de Impuestos es, digamos, la entidad que se encarga, digamos, de interpretar el alcance de lo que es la ley de coparticipación federal. Y ante un pedido del INAES, la Comisión Federal de Impuestos volvió a ratificar que tanto las mutuales como las cooperativas estaban excluidas del impuesto sobre los ingresos brutos porque en principio no tenían un fin lucrativo, o sea, con su actividad no buscaban un lucro. Con lo cual es un tema bastante a discutir, digamos, porque... Pará, yo tengo un negocio hace 3 Sí. años que no tengo ganancia. ¿Y por qué tengo que pagar impuestos a los bienes personales? Cuando el otro tiene ganancia y dice que no es lucro, pero paga sueldo, paga directivo, le paga el auto y le paga la casa. Porque es una mutual o es una cooperativa y es un régimen distinto, diferente, que se maneja con un organismo distinto. Originalmente, nosotros sabemos que muchas cuevas, hablando de criollo, son cooperativas. Pero por Cooperativa eso de te digo, crédito. o sea, lo que estamos teniendo en cuenta es el formato legal sin darnos cuenta de lo que es la realidad, ¿o me equivoco? En Claro. muchos casos sí. En Ahí muchos tenemos casos ingresos sí. brutos que, a ver, ingresos brutos, si bien originalmente era el impuesto a las actividades lucrativas, después Sí. eso se modificó y ahora pasa a ser ingresos brutos. No importa si vos tenés un lucro o no, vos vas a tributarlo igual. ¿Qué pasó? Cuando en su momento, digamos, se suscribió, se acordó la última ley de coparticipación federal, la 23.548, se había interpretado, digamos, que las mutuales estaban fuera del alcance de ingresos brutos. Pero, digamos, a lo largo del tiempo, como bien ustedes dijeron, empezó a caer un manto de sospecha sobre lo que son las mutuales y cooperativas en función a ver si en realidad tenían un fin lucrativo de fondo. Con lo cual, como había varias jurisdicciones que habían reformado sus códigos fiscales locales y habían entendido que estaba alcanzado con el impuesto sobre los ingresos brutos, las cooperativas y los mutuales, a raíz de la presentación del INAES, volvió a ratificar la Comisión Federal de Impuestos que están fuera de Es interesante porque estamos hablando de Carlos Heller por dos facetas. Claro. Por el INAES por un lado y por el impuesto a los ricos por los otros. Exactamente el mismo sujeto, sí, porque es un banco cooperativo, que es la unión de un montón de cooperativas que eran... El INAES lo maneja acá de Carlito Heller. O sea, digámoslo Sí. directamente, en algún momento no lo tuvo, con el gobierno kirchnerista lo logró, y él es el que maneja el INAES, con lo cual digo, él tiene la característica de decir, bueno, a los ricos que no me gustan, les pongo un impuesto, y a nosotros que somos todos amigos, nos sacamos un impuesto. Claro, el tema acá que para nosotros nos dio
una importancia. Primero es demostrar y acreditar nuevamente que las cooperativas y las mutuales están fuera del sistema tributario. Con lo cual, ojo, que no todas las cooperativas y las mutuales son de actividad cooperativa y de actividad mutual como fue en su época originaria, al principio del siglo pasado, para hacer los hospitales, para hacer todos los anarquistas que venían en esa época, que creaban el sistema de mutuales o el sistema de cooperativas. No, ahora la cosa cambió, ya pasaron más de 100 años y estamos en otra situación. Eso por un lado. Y segundo, que la Comisión Federal de Impuestos no es la comisión arbitral, no es la conocida Comisión Arbitral de Ingresos Brutos, que rige el convenio sobre ingresos brutos. Como muy bien lo dijo Guillermo, la comisión es la que regula el régimen de coparticipación, que fíjate que la ley es 23.000, estamos por la 27.000. O sea que han pasado muchas leyes bajo el puente, ¿no? 23.000 es el gobierno, son los gobiernos de Néstor o de Cristina. Sí, No, más quizás es atrás. anterior. Más. Anterior. Vos fijate, Claudio, que digamos la ley de coparticipación federal que tenemos hoy es la ley que estaba antes de la reforma de la Constitución del 94. De hecho, la reforma del 94, en la cláusula transitoria sexta, había puesto una fecha límite para que se dicte la nueva ley convenio de Sí, pero se firmaron, desde ese momento se firmaron 7 pactos fiscales, y el más legítimo de todo, realmente con consenso de todas las provincias, salvo San Luis, porque San Luis no dio consenso. Es un Estado libre asociado, San Luis. Claro, sí, pero el Estado libre asociado evitó que se cumpliera con la Constitución Nacional. Exactamente. Pero lo que quiero decir entonces, o sea, el artículo de la Constitución, el hombre que más la cumplió con su pacto fiscal fue Mauricio Macri. Sí. Y si no se logró fue porque los gobernadores no se bajan a adherir a una norma de consenso. Porque todos dicen, está bárbaro, hagamos consenso, yo necesito el doble, sáquenle a los demás. Claro. Es un problema de plata, por eso la ley puso 5 años y se quedó la Constitución. La cláusula transitoria le puso 5 años y por supuesto tenemos 21 años de atraso y vamos a tener otro tanto porque no se van a poner de acuerdo por lo que vos decís. Yo quiero más, me corresponde más, sacarle al otro. Y ahí no nos ponemos nunca de acuerdo. Ni nos vamos a poner de acuerdo. El gobierno está tratando de armar un nuevo pacto fiscal que reemplace al de Mauricio Macri, sí, con el objetivo principal para sacarle impuestos a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, y dárselo a la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y le sacaría a las administraciones que no son parte del gobierno, o sea, le sacaría a Córdoba, le sacaría a Santa Fe, le sacaría a Misiones, a Mendoza y a Buenos Aires. Todos para dárselos a la provincia de Buenos Aires. Claro, te das cuenta que algo que en los países federales donde esto existe, porque existe la distribución, alguna de las formas en la coparticipación, existe la distribución, se están manejando con nivel partidario, no con nivel político estatal, político de gobierno. Están manejándose siempre con un nivel netamente partidario. Pensá que la federación que podríamos tomar como ejemplo Estados Unidos o Alemania, en Alemania quienes recaudan son las provincias y le dan a la nación. Se quedan con su parte y le dan a la nación. Acá se ha propuesto, desde grupos liberales se ha propuesto eso. Sí. Y en algunas discusiones que yo he tenido en algún momento yo decía que era medio loco, porque seguramente no le coparticiparían a la nación nada. Y no tienen capacidad operativa para hacerlo, no tenés en La Rioja personal que te pueda hacer una inspección real hoy. No, todos los que hemos recorrido el interior sabemos que no te dan un papel ni por casualidad a 50 kilómetros de la capital federal. Claro. Con lo cual imagínate que un gobernador le diga a un supermercado, le diga a un empresario, tenés que pagar el 100% de los impuestos que te corresponden. No lo votan nunca más. Y te lo controlo yo, no lo puedo controlar ni me pagan nunca, así que no lo tengo nunca a favor. Lo importante y lo trascendente de esto lo consideramos que existe una comisión
que tendría que haber funcionado en muchos casos anteriormente y que no funcionó, y que se relaciona con algo que es una deuda pendiente. ¿Quién la Y por otro conforma, lado, que Jorge? existe... ¿Quién la ¿Cómo? conforma la comisión? La conforman técnicos, por un lado, son asesores, y un grupo de provincias, las provincias. ¿Y funcionan en el ámbito de? Funcionan en el ámbito, en un momento estaban dentro del ámbito de Hacienda. Hacienda era la coordinadora, el Ministerio de Economía será ahora el coordinador. Siempre fue la Secretaría de Política y Administración Tributaria la encargada de la coordinación de todos estos sistemas, lo mismo que la Comisión Arbitral. Funcionaban igual, la Comisión Arbitral se fue independizando un poco, hasta físicamente, en cambio la otra no, la otra quedó más, tocada, más pegada a lo que es Hacienda. La realidad es que esto tendría que haber funcionado bien y que las cooperativas y las mutuales tendrían que estar con un régimen de impuesto especial que tienen el pago por un monto del balance de la actividad que realizan, pero hay un montón de asociaciones civiles que están gestionando todavía la exención de impuesto a las ganancias, y pagan IVA, pagan ganancias, pagan un montón de impuestos y hacen beneficencia, no negocios, como las mutuales o las cooperativas. sinsacofiscal@gmail es la casilla donde nos puede mandar alguna consulta para el señor Jorge Haddad, para Guillermo Gert. Nosotros continuamos aquí. Parece que nuestro entrevistado no va a estar, cosa que suele pasar cuando uno hace estas primeras emisiones. Con lo cual, vamos al tema de la promoción en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ha pasado? Lo Para hablamos, la gastronomía. digamos, de la cuestión, digamos, de los beneficios o franquicias tributarias para la actividad gastronómica. Bueno, es un poco, digamos, creo que ya lo había mencionado, si mal no recuerdo, Jorge, el domingo en el programa de Sinsaco. Pero bueno, excepciones en el ABL, algunas cuestiones relativas con ingresos brutos también. Que bueno, en definitiva, a ver, más allá, digamos, de las bondades que pueda llegar a tener estas nuevas franquicias tributarias sobre este determinado sector, son, digamos, medidas que van de la mano generalmente en todo el paso desde el mundo, ¿no? En relación, digamos, a aquellos sectores que fueron más golpeados por la pandemia. El gastronómico es uno. De hecho, en relación al sector de turismo y hotelero, estamos debatiendo ahora en el Congreso a ver si va a salir el proyecto o no. De hecho, miento, hay un tema ahí, porque el proyecto, en relación a los beneficios tributarios para el sector turístico, se había aprobado, pero fue la famosa sesión presencial de Cambiemos, donde después Cambiemos se levanta, o Juntos por el Cambio ahora, ¿no? Digamos, se levanta y se va del Congreso, aprueban la ley sin Juntos por el Cambio, y hasta el momento no sabemos qué va a pasar con esa ley. Se presentó un amparo en el día de ayer con la firma de los presidentes de la bancada y un par de legisladores, y lo que creo haber entendido es que en realidad ellos lo que piden es que se los considere presente, se analice una reserva de caso federal, pero lo cierto es que dice que las votaciones que se realizaron sea tomada como que permanencia, o sea, no quieren afectar ni a la pesca ni al turismo, o sea, no quieren quedarse en contra de los dos sectores. O sea que a mí que me cuente como presente, que me tomen todas las palabras que dije, es más, que me permitan votar los proyectos de ley, que los voy a apoyar, pero estos dos proyectos que votó el kirchnerismo a solas, déjenlo como están. Eso creo que fue la presentación que se realizó. Igual creo que la justicia no va a dar lugar a nada de todo eso, porque la justicia tiene una posición ya histórica, esto lo saben más ustedes que yo, que en realidad que los problemas del Congreso se solucionan dentro del Congreso. La famosa cuestión política no justiciable. No justiciable, exactamente. Exactamente, donde siempre se corre la corte y se corre los jueces para analizar un tema de otro poder. Claro, igual acá hay una cuestión también que es interesante, que por ahí, digamos, puede llegar a abrir la discusión o el debate. La justicia es en relación, digamos, al procedimiento reglado para la sanción de leyes. Por acá también la cuestión que se discutía era
si este protocolo para sancionar leyes de manera virtual estaba vigente o no, que era la famosa, digamos, discusión de Juntos por el Cambio y por la cual se presentaron en el Congreso. Entonces ahí también tenés una cuestión que en definitiva, digamos, el procedimiento para sancionar leyes está dentro de nuestra Constitución, si bien está reglamentado también después. Con lo cual, si bien podríamos, o sea, podría ser una salida elegante la cuestión política no justiciable, también hay una cuestión, digamos, donde la justicia puede abrir competencia para interpretar a ver si el procedimiento para aprobar esas leyes estaba de acuerdo con nuestra Constitución. Es interesante lo que estás contando porque, por ejemplo, Cristina Fernández hace 2 semanas, cuando no le gira el dictamen a la oposición y vota un dictamen diferente al que se estaba hablando, en ningún momento la oposición dijo que se había violado el reglamento del Senado. Cosa que vos podías llegar a invalidar toda la votación que se hizo en ese momento. Es muy raro, pero no lo criticaron de ese lado. Acá sí hay una violación en el diputado del reglamento. Vos no podés decirle a un diputado en la cara que te habla, usted está ausente. Claro. O sea, Claro. ahí hay sí una violación directa del reglamento. Grosero, y ahí van fue. ellos. A mí lo que está faltando en este momento en el Congreso, esto es un análisis político, creo que a la oposición le está faltando gente que sepa manejar el reglamento muy bien en el Congreso. Tanto el reglamento de diputados como el reglamento de senadores y el manejo de las emisiones de los decretos que tiene internos el Poder Legislativo. Porque Cristina realmente está haciendo cosas por decreto que no se publican y que podrían llegar a ser judicializables. O sea, teniendo tantos abogados, no tiene ninguno bueno sobre el tema. Justamente, uno de los únicos libros que hay buenos sobre el derecho parlamentario en la República Argentina lo tiene La Ley, y es del hermano de Carlos Saúl Menem. Claro. Es un gran libro. Eduardo. ¿Cómo? Eduardo Menem. Un gran libro que ese me lo debo para leerlo, pero es el único libro que tiene en realidad un desarrollo serio y análisis sobre ese tema. No se ha escrito mucho sobre derecho parlamentario en la República Argentina. Es que se sabe muy poco de eso. Nosotros teníamos dentro del área nuestra uno, José Díaz Ortiz, que era un especialista porque había sido asesor de 2 senadores, y ahí es donde conocía los tejes y manejes y los pliegos que hay dentro de las resoluciones del Senado y dentro de las resoluciones de diputados, y cómo tiene que manejarse, quién tiene que dictaminar y cómo tiene que salir, cosa que se desconoce por completo. Uno cuando otro título cortito de un tema fiscal y después volvemos ya al impuesto a la riqueza para redondearlo. Sí, está disponible ya el posible entrevistado. Maxi lo está tratando de conectar. A mí me dijo que ya recién había terminado la reunión en que estaba. Perfecto. Bueno, coméntenme algo hasta que Maxi termine con los pases mágicos. Los pases mágicos de Maxi. Sí, estamos hablando de un tema relacionado con esto, pero que es de bienes personales. Cuando se pagó bienes personales, yo siempre digo que el aplicativo es la ley superior en materia tributaria que hay en la Argentina. Está por arriba de los tratados, está por arriba de la Constitución, por arriba de todo, porque si el aplicativo no te permite hacer una declaración, una aclaración o colocar un rubro, no lo puedes colocar, ni que vayas con un escribano o con nada. Es la suprema ley completa. Y esto es uno de los problemas que ocurrió con el bienes personales. Por la forma como se estableció el aplicativo, hay un problema que se está analizando porque se pueden generar una serie de repeticiones por liquidaciones en exceso. Porque cuando tenés bienes en el país, liquidás de una forma, por el aplicativo, no estamos hablando de la ley. Y cuando tenés bienes en el país y en el exterior, liquidás de otra forma. Y te excluyen una serie de rubros que, estando o solo con bienes en el país, te los aceptan. O sea, nosotros tenemos 18 millones de pesos por
mínimo no imponible por casa habitación. Eso lo consiguió el actual auditor general Pichetto. Fue una imposición de él. 18 millones para casa habitación. Ahora el 18 millones para casa habitación, el aplicativo, por ejemplo, en algunos momentos te lo computaba exclusivamente cuando vos tenías bienes en el país. Si tenías bienes en el país y en el exterior, no te computaba 18, sino que el mínimo no imponible era de 2 millones. O 3 millones, no me acuerdo cuánto era, suponete. Entonces, vos tenés una diferencia acá de 15 millones de pesos que te influyen directamente en lo que vos tenés como liquidación, en la escala que tenés que pagar, en el monto que tenés que pagar y en los anticipos que tenés que empezar a pagar ahora, porque eso lo pagás en función exclusivamente de lo que pagaste en el ejercicio anterior. Es un 20% 5 anticipos y un 20% de lo que pagaste en el ejercicio anterior. Que por supuesto la gran mayoría de la gente hoy te está diciendo no voy a pagar lo mismo. No sé cuánto voy a pagar, pero no va a ser lo mismo, porque los valores no son los mismos. Entonces, tenés un análisis muy finito que todavía yo hoy te estoy dando el título nada más, pero para profundizarlo se está trabajando en ese tema porque implica una presentación pidiendo un ajuste, una devolución, una repetición o una compensación de lo que vos ya pagaste en impuestos sobre los bienes personales. Que por supuesto esos 18 millones en el impuesto a la riqueza ni siquiera están computados, porque no existen mínimos imponibles y no existen exenciones. Para el campo que estábamos hablando nosotros, cuando vos tenés una actividad, un campo que está explotado, está exento para bienes personales. Estamos hablando en aquellos casos en los cuales tenés el inmueble en nombre de una sucesión o de una persona humana. Que en general las explotaciones agropecuarias son casi todas personas jurídicas las que hacen las explotaciones agropecuarias. Pero hay muchas que son explotaciones individuales que te vienen de herencia y que las mantenés y que las das para que otro lo explote. Claro. Y que resulta que, como discutíamos porque esto lo estuvimos discutiendo con Guillermo, 15 hectáreas de ajo en Mendoza, la hectárea de ajo es un disparate lo que vale. Y no sé cuánto saldrá hoy la evaluación fiscal, pero en un momento dado, en el 2017, ARBA actualizó en forma brutal los valores de los inmuebles rurales y urbanos, mucho más los urbanos que los rurales, pero los actualizó llegando casi un 65% del valor real. Si estamos hablando de eso y eso se mantiene en algunas provincias, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, por ejemplo, teniendo presente que somos el segundo productor de maní en el mundo, que somos el segundo productor de miel en el mundo, que la miel no la explotan las personas jurídicas, sino que son apicultores que van con la escafandra y que son normalmente un montón, pero tienen un montón de colmenas. Es una evaluación que te puede llegar a superar los 200 millones y terminás haciéndole pagar 4 millones de pesos a alguien que en realidad no lo va a ganar nunca, no los va a obtener nunca y para poder cumplir tiene que colocarse en una situación, no hablemos de la manzana, las peras, los berries, los limones en Tucumán, todo lo que es naranjas, mandarinas en la zona de San Nicolás, Entre Ríos. Son situaciones particulares, independientemente de la caña de azúcar y todo el resto, son situaciones particulares donde una cosa es el valor de mercado. Correcto. El valor de mercado, pero otra cosa es el valor de la hectárea
para bienes personales en la zona núcleo, por ejemplo, como le llaman, a todo lo que es la zona agrícola más rica del país. Ahí el valor es importante y resulta que a lo mejor con 300 hectáreas, 350 hectáreas que heredaste y vos nunca trabajaste, sino que la diste para explotar, terminás pagando el impuesto a la riqueza. Y de rico no debes tener nada. Esa es la realidad. Entonces, esa es otra de las cosas en las cuales esta ley no tiene una razonabilidad. Bueno, convengamos que el proyecto no prevé ninguna exención. No. Partamos de esa base. Claro, claro. O sea, casi está hecho para los 12.000 con nombre y apellido. Y sí, porque lo deben tener ubicados a todos con nombre y apellido ya. ¿Sí? Y sabiendo cuándo tiene que pagar cada uno, ¿no? Me parece, Jorge, que en el caso que estamos hablando ahora del sector agro, me parece que nos vamos más de los 12.000 en la lista. O sea, teniendo en cuenta los valores, digamos, que pueden tener fiscalmente esas hectáreas. De hecho, digamos, no solamente por el valor de la tierra en sí, sino también, digamos, si por ahí tienen algún activo más, como pueden ser algún semoviente, o sea, me refiero a vacas, animales, maquinaria agrícola y demás, que están dentro, digamos, de lo que se consideran activos, también es buen tranquilamente. Punto, porque vos me estás dando algo muy interesante, Guillermo, y es la posibilidad de que el gobierno nos esté mintiendo en el número para creer que este impuesto para muy pocos termina siendo un impuesto para algunos muchos. Y que cuando tiran el medio mundo no sabés para cuántos van a cazar, ese es el tema. Me imagino que ese número lo tendrán que analizar parlamentariamente cuando se sienten a defender el proyecto y tendrán que analizar a ver en base a qué estudios consideran que solamente 12.000 personas. Pues aparte también es medio mentiroso ese número, porque si pensamos en las familias más ricas del país, bueno, eso también lo hablamos con Jorge, por ejemplo. Estamos hablando, digamos, que el impuesto a la riqueza alcanza a los residentes en Argentina o a las sucesiones sin divisas, ¿no? Y por ejemplo, Bulgeroni, por decir un nombre, no tiene residencia en Argentina, tiene residencia en Uruguay. Sigman no tiene residencia en Argentina, tiene residencia en España. Entonces, a ver... Paolo Roca la tiene en Italia, su empresa la tiene en Luxemburgo. Por eso lo que digo es, están pensando en ellos y toda esa gente ya se escapó. Hoy estaba diciendo que 25.000 personas pidieron su entrada al Uruguay. Y yo le agarraba y le decía, ¿no saben que en los próximos 5 años van a seguir siendo víctimas de la FIP? O sea que por más que se muden, la FIP durante los próximos 5 años va a seguir soplando de la nuca. Y sí, pues la FIP es la que en 5 años no suma el Frente Amplio y de vuelta todo lo que se decidió hasta ahora con la calle Pou. Hay un tema que la gente no se da cuenta o no lo tienen bien claro. Una cosa es que vos cambies la residencia, otra cosa es que te den de baja en Argentina. Andá que la FIP te dé de baja como contribuyente porque tenés todavía una deuda de 10 pesos o de 5 pesos de intereses por haber pagado el día después del vencimiento y no te van a dar de baja y te van a hacer las 1001 para poder darte de baja. Así que es sumamente complejo el tema de... Yo tengo aparte, con el sistema de la ley, te están ampliando la cantidad de meses para que pierdas la residencia, porque la residencia se pierde a partir de que vos tenés X cantidad de días fuera del país, no sos residente argentino. Bueno, acá como está redactada la ley, te están aumentando la cantidad de días, de meses, para perder la residencia hasta los efectos de este impuesto a la riqueza, que esa es otra de las cuestiones vulnerables que tenemos y que es complicado, ¿no? Porque va en contra de todo el resto de las actuales regulaciones que existen, ¿no? Estoy tratando de comunicarme con el invitado y el invitado está tratando de comunicarse y parece que estamos puenteándolo a Maxi en el aire. Contame otro tema, Guillermo, dale.
No, podemos continuar un poquito con el impuesto de riqueza. O sea, estaba interesante este debate en relación a la residencia. También hay algo justamente vinculado con ese tema en el proyecto, es que también van a considerar alcanzados dentro, digamos, de este aporte voluntario, aquellos residentes en lugares lo que se entiende no cooperantes. O sea, también modifica, si se quiere, de alguna forma el criterio tradicional de residencia a efectos de ser contribuyente de Argentina y aquellos, digamos, si se quiere, no residentes en Argentina, pero que residen en digamos, en un país no cooperante, también van a estar alcanzados por este aporte. ¿Qué es, digamos, una nación no cooperante? Bueno, son aquellas puntualmente que no tengan algún tipo de acuerdo de intercambio de información con la FIP o acuerdos para evitar la doble imposición con Argentina. Con lo cual, bueno, ese también es un tema bastante, digamos, interesante, en el sentido, digamos, de qué es lo que se interpreta como residente a los efectos de tributar este aporte. Y después, bueno, después con relación a este proyecto que venimos tratando, por ahí también un tema interesante es la cuestión de evitarte, digamos, estas alícuotas más gravosas que mencionó Jorge, que están un 50% por encima, digamos, de aquellas que tributarían los bienes ubicados en Argentina, que son, digamos, en el caso que vos tengas activos, digamos, en el exterior, que se da en el caso de la repatriación. En principio, si vos repatriás un 30% de lo que vos tendrías afuera, tributarías, digamos, de acuerdo a las alícuotas para el caso, digamos, de activos en el país. Bueno, ahí justo llegó el invitado, así que... Bien. Bárbaro. Gracias, Maxi, muy Está bueno lo Rubén, tuyo. bienvenido, Rubén. Jorge, Guillermo, los dejo Hola. entonces con el invitado. ¿Le parece bien? Bárbaro, te presentamos. El presidente del Tribunal Fiscal, Rubén Marcheschi, Claudio Cherutini, que es el director de Sin Saco y Sin Corbata. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está? ¿Terminó el plenario? Acaba de terminar, sí. No, largos, suelen ser muy largos de varias horas, así que bueno. ¿Plenario conjunto de curioso? ¿Conjunto o plenario solo Plenario de área conjunto tributaria? con varias novedades importantes. ¿Así? ¿Nos podés adelantar algo de eso? Ya que estamos. Sabía que iba a venir la posibilidad. La pregunta. La pregunta. Sí, seguramente estos días, supongo que esta semana estará en boletín oficial lo resuelto en plenario, que creo que es un paso muy importante para el tribunal, porque tiene que ver con justamente la posibilidad de que todos los expedientes que tramitan en soporte papel, digamos, se creó una mesa de entrada virtual, es decir, todos los ingresos a expediente papel ya no van a ser, digamos, en soporte papel, sino que van a ser a través de la plataforma TAD, y todas las notificaciones en expediente papel también van a ser electrónicas a través de... Entonces, se va a dar un plazo para que las partes constituyan domicilio electrónico a través de TAD, de la misma manera que tramita el expediente electrónico hoy en el tribunal, y a partir de ese momento, digamos, las presentaciones van a ser a través de esa vía. O sea, no estamos transformando el expediente papel en un expediente electrónico, lo cual, digamos, quizás tampoco tiene mucho sentido, porque el stock de expedientes papel se va a ir agotando, digamos, esperemos que dentro de poco, pero sí, por lo menos que, y más en esta situación, que podamos comenzar a tramitar también los expedientes papel sin poner en riesgo a las partes y sin poner en riesgo al personal del tribunal. Así que la verdad que creo que es un avance más que importante. Sí. Claro que sí, era una de las preguntas que era cantada. Primero, las felicitaciones, porque si no hubiera sido por tu tenacidad, por decirlo así, tosudez, no hubiéramos tenido el digital punto a punto, como siempre decías, desde que asumiste como presidente. Y realmente una felicitación, porque esto es un logro
y un avance. ¿Cómo evaluás el resultado a hoy de la digitalización de los trámites en el Tribunal Fiscal? Sí, en primer lugar, está bien, uno, por supuesto, tengo la representación institucional del tribunal, pero en realidad hay un pleno de vocales, a partir de lo cual, digamos, es imposible llevar adelante transformaciones si no hay voluntad del resto de vocales. Más allá, obviamente, somos demasiados y las decisiones se toman justamente de manera plenaria, y esto lleva a que haya muchos puntos de vista frente a distintas situaciones, pero hay en general una voluntad de modernizar el tribunal, hay una idea, un horizonte de transformar esto en un tribunal modelo, tenemos ese anhelo, tenemos también el compromiso de las autoridades actuales, nos hemos reunido, hemos trabajado una serie de situaciones que creemos que son necesarias, así que tenemos ese horizonte y estamos convencidos que lo vamos a lograr, y en poco tiempo, de acá a un par de años, estimamos que sea así. Respecto al expediente electrónico, que era tu pregunta, bueno, yo creo que es muy satisfactorio, es decir, hay dos instancias, ¿no? Una es el afuera, cómo el afuera ve, digamos, el expediente electrónico. Y la verdad es que el solo hecho de que un profesional que se encuentre en Jujuy o que se encuentre en Tierra del Fuego pueda acceder a la jurisdicción y apelar alguna decisión de la AFIP, sentado, digamos, en su oficina, en su casa, la verdad que es una cosa, como avance, digamos, para el tribunal es enorme, y yo creo que ese profesional que se encuentra en cualquier punto del país no puede más que estar contento, incluso a veces con alguna dificultad, ¿no? Pero decir, bueno, la verdad, qué bárbaro, no tengo que ir a Buenos Aires. Hacia adentro del tribunal, bueno, la verdad que tiene algunas dificultades, digamos, hay muchas cosas para hacer, digamos, no nos da a veces a ciertas facilidades que necesitamos, pero bueno, nada que no podamos ir ¿Medios tienen, le han aportado medios? Porque eso es un cuello de botella, un embudo que siempre existió, la falta de medios, de elementos, computadoras en este caso, elementos técnicos, capacitación, en todo este periodo. Eso la verdad que lo tuvimos, lo tenemos. El año justamente renovamos, bueno, estábamos en ese plan y bueno, esto nos frenó un poco. Claro. Pero habíamos renovado desde los monitores, digamos, llevarlos a un tamaño suficientemente importante como para trabajar expedientes electrónicos, y si hace falta tener pantalla partida o lo que sea, digamos, esto puede hacer, o sea, pero no, la verdad es que estamos bien, no, en ese sentido estamos bien, tenemos que sí hacer inversiones en algún tipo de dispositivos, pero no, estamos bien, sí, la verdad que avanzamos, y la capacitación también. Sí. La posibilidad de instaurar una carrera que siempre fue motivo de pedido desde afuera, que el presidente cuando estaba del otro lado también lo pedía, la carrera dentro del tribunal, y que sean reconocidos y que no tengan que formar el tribunal gente que después va a estar del otro lado, y sino aprovecharla internamente, ¿no? ¿Hay posibilidad hoy? Eso es complicado, ¿no? Estamos para un momento... Bueno, justamente, bueno, quizás no sea justo el escenario mejor a veces para discutir, pero sí dentro de las cosas que hemos conversado con las autoridades y que creo que lo tienen claro, creo no, estoy seguro, lo tienen claro y nos acompañan en esto, es, digamos, el tribunal de alguna manera tiene que retener a su mejor gente, es decir, hoy el tribunal tiene una demasiada competencia externa para la gente que forma, incluso la propia FIP. La FIP ofrece muchas mejores cosas, digamos, que el tribunal, bueno, por sí las entidades privadas, pero sin embargo muchos profesionales igual están en el tribunal, permanecen en el tribunal y no quieren irse del tribunal porque el tribunal tiene un sentido de pertenencia enorme.
y mucha gente quiere ingresar al tribunal, recibimos permanentemente currículum de gente que quiere ingresar, porque el tribunal es una enorme escuela de derecho tributario, quizás como Sí. pocas. Pero sí, hemos vivido los últimos años una gran fuga, digamos, de cerebros del tribunal, y hasta el año pasado había restricción en el ingreso de personal al Estado, con lo cual hoy estamos en el tribunal con 40 personas menos, o sea, estamos con faltante de personal, y de esos 40, por lo menos 30 o 33 son, o deberían ser, con especialización en derecho tributario. O sea, estamos realmente faltos de personal especializado. Sí, pero Especializado en el tema. estamos negociando, tratando, y creo que vamos a tener suerte en esto de que nos permitan incorporar ese personal que está faltando, porque el tribunal es importante que se ponga al día, con expedientes al día, que tramiten, digamos, en tiempo real, en el sentido de que del flujo de expedientes que tiene que tener el tribunal, y a eso aspiramos de acá a un par de años, es el normal mínimo de lo que debe tramitar una causa en el tribunal. Y ese es el objetivo, y si las autoridades así lo entienden, como lo están entendiendo, seguramente vamos a poder incorporar a la gente que falta. Sí, Ojalá, ojalá sea así. Vos dijiste algo recién que era la posibilidad de que poco a poco se vaya extinguiendo el expediente de papel. Con todas estas moratorias excepcionales y todo el resto, ¿se ha limpiado mucho la realidad? ¿Quedan muchos expedientes todavía acumulados? ¿Queda remanente, llamémosle viejo, mucho? Sí, queda remanente. Obviamente tenemos una vela prendida a esta moratoria. Todos los días le rezamos a esta moratoria, y que creemos que es muy buena y que todos deben incorporarse. Incorporarse, exacto. Pero sí, digamos, a ver, concurren varias cosas, porque si no, no se entiende a veces por qué el tribunal tiene expedientes, o está resolviendo hoy expedientes con muchos años de antigüedad. Una de las cuestiones tiene que ver con la falta de que estén cubiertas todas las vocalías. Es decir, durante muchos años el tribunal funcionó con la mitad de sus vocalías. Exacto. Incluso en la competencia impositiva funcionó con un tercio de sus vocalías. Con un solo contador. Muchos Con un años. solo contador. Entonces, cuando un solo juez del tribunal tiene que cubrir otras 3 vocalías, es imposible, digamos, que por más buena voluntad, como sí la hubo, y por más trabajo que haya, que eso pueda estar al día, digamos. Es imposible. Sí. Entonces, y esto, cuando sucede durante muchos años, evidentemente un cuello de botella va a traer. Esto sumado también a que el monto por competencia del tribunal es bajo, quedó bajo. O sea, el monto de competencia, de acceso a la competencia del tribunal, son 25.000 pesos. Cuando hoy creo que ARBA, el Tribunal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires, creo que es 50.000. Sí. Y la Cámara creo que es 200.000, y nosotros estamos en 25.000. Entonces también, digamos, no solamente el tribunal no tenía la capacidad de desagotar expedientes, sino que también el acceso por monto era muy bajo. Sí. Y bueno, todo más la falta de personal, es como una tormenta perfecta, digamos. Estamos trabajando justamente en que todo eso, digamos, se acomode, y la verdad que se puede acomodar, no es que no estamos en una tarea imposible. ¿Mudarse? Bueno, mudarnos ya es casi una, más que una posibilidad, Al primero que tiene que ver y aprobar las cosas es el presidente con quien estamos hablando, así que ¿hay posibilidad? Sí. El Ministerio de Economía, el ministro de Economía Guzmán firmó hace unos meses nomás una resolución en la cual no solamente ratifica el nuevo edificio del tribunal, que está en la calle Alsina, a un par de cuadras de AFIP, sino que también, digamos, impulsa todo lo que tiene que ver con las actuaciones administrativas
para que eso suceda. Yo creo, aspiro, espero no equivocarme mucho, depende mucho de cómo evolucione la pandemia, pero el año que viene, en el primer semestre, estamos mudados a un nuevo edificio. ¿Dónde era la Superintendencia de Seguros? Donde funcionaba, no, donde funcionaban las empresas, digamos, que en disolución, un Sí, sí, edificio, sí, sí. un edificio en la calle Alsina al 400, realmente va a ser cómodo para nosotros, solo para nosotros, Qué bueno, no qué vamos a bueno. compartir edificio, y la verdad que para el tribunal esto es un paso gigante, digamos, porque además creo que no nos llevamos los muebles tan viejos que tiene el tribunal, vamos con todo nuevo, Como y fue en la su verdad, momento Reconquista, ¿no? como fue en su momento Como Reconquista. fue. Yo creo que cuando uno ve los tribunales fiscales administrativos en el resto del mundo y en Iberoamérica, para aquellos que han podido por ahí viajar, visitar y estar, la verdad es que nosotros en ese sentido estábamos absolutamente relegados, digamos. Sí. Estábamos como inquilinos en el edificio hoy de producción, que la verdad que nos tratan bárbaro, no tenemos más que agradecer a producción la hospitalidad y todo lo que nos brinda, pero estamos sumamente en condiciones que no son de trabajo las mejores, hasta diría de hacinamiento, un archivo que no resiste, digamos, lo del tribunal, o sea, realmente es muy necesaria la mudanza, muy necesaria para ordenar el trabajo mejor. Sí. Sí, realmente sí. 60 años, ¿no? 60 años que los teníamos todo el festejo previsto con miembros de tribunales fiscales administrativos de Iberoamérica que iban a venir en el mes de abril a Buenos Aires Sí. a este mega evento que hacíamos, y bueno, todo suspendido. Todo parado para el Festejaremos los año que 60 viene. años a los 61, Sí, en otro momento mejor. sí. Sí, es así. En el colegio con el Instituto de Derecho Aduanero estábamos hablando de hacer una actividad para ustedes con motivo de los 60 años, pero realmente esto paró todo también, ¿no? Así que Sí, y la verdad es que pensamos en hacerlo por Zoom, como hoy se hacen tantos eventos, sí, pero la verdad que nosotros no era solo un evento de exposiciones, sino que era algo más, era reconocimiento al personal, digamos, con más de 30 años en el tribunal, era premios a los mejores trabajos que habíamos en ese momento hecho el concurso, o sea, era una serie de cosas que la verdad uno no puede reproducir por por Zoom, Zoom esto, y la verdad digital que no se puede hacer. vemos que podemos esperar un mejor momento y hacerlo como realmente el personal mismo del tribunal se lo merece, o sea, hacer una cosa distinta, ¿no? Sí, sí, realmente sí, realmente sí. Eh, Guillermo, te- ¿alguna pregunta al presidente? Aprovechémoslo. Sí, sí. Bueno, yo le quería hacer una pregunta. Bueno, en principio, digamos, comparto toda su visión en cuanto, digamos, a lo bien que le hizo al Tribunal Fiscal y también, digamos, a los contribuyentes poder disponer del expediente electrónico, que de hecho, bueno, me parece que esté implementado hoy o que haya estado aceptado en este contexto fue un gran acierto, porque de hecho, bueno, muchas veces lo hablé con Jorge, o sea, el Tribunal Fiscal hizo un cambio abrupto en ese sentido. A mí me pasó ir antes del expediente electrónico, preguntar por un expediente y que se fijen las fichitas, la mesa de entrada, con lo cual era algo que yo no lo podía entender. O sea, ¿cómo puede ser, digamos, que se fijen en una fichita que no esté digitalizado los movimientos de los expedientes? Que de hecho, bueno, a través, digamos, del seguimiento de los movimientos vía TAD, eso mejoró muchísimo. Pero bueno, teniendo en cuenta un poco el ejemplo que vos diste, Rubén, en el sentido de que hoy por hoy, digamos, un contribuyente pueda llegar a discutir una decisión de AFIP desde Jujuy, desde Tierra del Fuego, hay algo que a mí todavía no me queda en claro, que es cuál va a ser el tribunal de alzada posterior a una resolución del Tribunal Fiscal. O sea,
En ese caso, el contribuyente también debería fijar un domicilio acá en Ciudad de Buenos Aires para poder recurrir la resolución en la Cámara Contenciosa Administrativa, o podría recurrir la resolución del Tribunal Fiscal en los tribunales federales de jurisdicción. Bueno, eso, pues es que lo he leído, publicado estos días, y me parece muy bien que exista inquietudes en ese sentido. Te quiero agregar algo a lo que vos decís. En ese sentido yo no me voy a expedir, es un tema que debe solucionar, digamos, la alzada, cómo va a ser. Nosotros, la pandemia nos hizo avanzar mucho en muchos sentidos, más allá de la tragedia que obviamente estamos viviendo, pero digo en lo que es la tecnología. Nosotros a la Cámara no habíamos logrado durante un año una interfase entre nuestro expediente electrónico y la Cámara, y en este momento estamos mandando las apelaciones de los expedientes electrónicos vía mail. O sea, bueno. Sí, había libre entre los dos sistemas. Entre claro, dos sistemas distintos. Del Poder Judicial. Lo estamos mandando como adjunto en un mail, bien, y lo estamos haciendo, y la verdad que hemos tenido con la Cámara en ese aspecto una receptividad enorme, enorme del presidente de la Cámara y de la gente que está trabajando con él al respecto, y lo agradecemos muchísimo. Y creo que en ese sentido vamos a avanzar mucho. Ahora, te quiero agregar algo al expediente electrónico. El expediente electrónico yo no sé cómo va a evolucionar. El expediente electrónico hoy es este formato que tenemos. Yo tengo claro que no se puede retroceder. O sea, el expediente electrónico o es esto o es algo mejor. Nunca se puede retroceder. Y en ese sentido yo no sé cuál es el futuro en el cual nosotros nos va a encontrar con nuestro expediente electrónico. Quizás sea cuando la justicia tenga, el Poder Judicial, un expediente completo, punta a punta, sin intervención de papel, quizás sea que nosotros migremos al mismo sistema que tiene el Poder Judicial para entonces sí poder enlazar como corresponde con ellos. Nosotros hoy estamos en este sistema, hemos hecho, creo que hemos dado un giro de 180 grados y también en ese sentido tenemos algo que mostrarle al Poder Judicial en cuanto a cómo estamos trabajando, pero también puede ser que el día de mañana migremos a otro sistema sin ningún problema, porque nosotros no es que dependemos de un sistema, lo que queremos es seguir trabajando un expediente electrónico completo, y quizás sea el Lex o el que sea el día de mañana. O el que sea a posteriori. Yo creo que como el Poder Judicial ha sido puesto también en juego, digamos, iba a decir cuestionado, pero sí, también por no tener un expediente electrónico, y esto costó mucho, digamos, en este momento de pandemia, poder avanzar con las distintas actividades del Poder Judicial, quizás esto obligue necesariamente a hacer la inversión necesaria e ir a un sistema completamente electrónico, y bueno, si eso es así, creo que lo mejor que podemos hacer es sumarnos el día de mañana a ese sistema e integrar absolutamente lo nuestro con la Cámara. Vamos despidiendo del doctor Marcheski, por favor. Sí. Si no es ninguna molestia. Yo quiero agradecer. Perdón, te paso un aviso más. Porque, dale. Pero creo que es importante para los profesionales. Antes también tenían que ir al tribunal a retirar los cheques de honorarios, porque se hacía en papel. Papel, sí, señor. Eso ya lo hemos superado, son oficios, digamos, que hoy se libran al Banco Nación para transferencia electrónica, pero además nosotros firmamos un convenio con AFIP, y en este momento lo está terminando de hacer el Banco Nación con AFIP, para que directamente la AFIP haga la transferencia, digamos, con Banco Nación, transferencia electrónica. O sea, el tribunal ya a partir de ese momento no va a pasar más por nosotros esa cuestión. Primer tema, para que también el profesional que esté en cualquier lugar del país cobre sus honorarios en tiempo y forma y no dependa de venir a Buenos Aires a retirar sus cheques. Y la otra, que aprobamos hace muy poco también,
es el sistema de audiencias por videoconferencia, que era lo que nos faltaba para que nadie tenga que venir. Exactamente. Ya no venís a tramitar, si no venís a retirar el pago, ni siquiera para una audiencia, ya directamente ahí hemos completado el círculo. Digitalización total de punta a punta. Y yo tengo una pregunta cortita, Rubén, en función, digamos, a lo que comentaste que habían resuelto hoy en el plenario. Con posterioridad, porque ahora estamos ante este, digamos, evento extraordinario, pero ¿se va a mantener la presentación en aquellos expedientes de formato papel vía digital o volvería, digamos? No, esto ya vino para quedarse. Esto perfecto. va a comenzar ahora solo para presentaciones, porque tenemos un tema que los expedientes están en el tribunal y claro. bueno, hay serios problemas. Esto va a ser para presentaciones por honorarios y moratorias y algún trámite urgente, porque todavía seguimos en feria de papel, o sea, pero sí abrimos el canal para expedientes papel para estos temas, honorarios, moratorias y trámite urgente, y después ya lo vamos a ampliar cuando llegue el momento al resto de tramitaciones. O sea, todos los antecedentes que te pide la FIP para que te regule, para que te paguen los honorarios, esto se puede pedir por vía digital hoy. Vos, sí, si están depositados, lo pedís hoy. Si hay que ir a confrontar el expediente papel, se irá a confrontar ese expediente papel para poder librar, digamos, el oficio de honorarios y también recibir de la moratoria o desistimientos. Estamos, claro. A partir de esto lo podemos recibir, podemos dar traslado al fisco, es decir, podemos avanzar, podés continuar. Y dictar sentencia llegado el caso. Sí. Presidente del Tribunal Fiscal, muchísimas gracias por poder entrevistarlo en la primer evento de Sin Saco Fiscal. Primera emisión de Sin Saco Primera emisión. Pero no solo al presidente del Tribunal Fiscal, sino a quien hizo el primer programa de impuestos por televisión. Sí. Que también eso es un mérito enorme para alguien que es de la materia, que es académico, que es autor de libros y que es un amigo aparte. Muchísimas gracias y bueno, mucha suerte y estamos a disposición. Gracias, caballero, muy amable. Gracias a ustedes y a disposición cuando quieran. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, nosotros también nos vamos despidiendo, ya nos hemos pasado. Hemos tenido un programa de aproximadamente 1 hora 25 minutos, con lo cual el tiempo vuela en esta situación. Nos vamos despidiendo, le damos gracias a Guillermo Guer por todo lo realizado, a Jorge Haddad también, a Maxi Lagorio sobre todo. Vamos a despedirnos nosotros, pero nosotros nos quedamos en el Zoom charlando, a ver si nos gustó o no nos gustó este programa. Y usted, díganos si le gustó o no nos gustó, a sinsacofiscal@gmail.com. Chao. Gracias, nos encontramos el domingo con don Jorge Haddad en Sin Saco y Sin Corbata. Nos encontramos mañana a las 19 horas con Sin Saco Energía con Fernando Meite y Guillermo Carril. Y el día jueves, Sin Saco Política con Clara Scagliarini y Pablo Olivera da Silva. Muchas gracias, caballeros. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego.